Yo quiero decirte algo o compartirte algo que yo he aprendido. Una cosa es la vida terrenal, secular, a la que estamos acostumbrados, y otra muy distinta cuando entramos en el camino del reino. En lo terrenal y lo del reino, las cosas se hacen totalmente diferentes. En una prevalece la carne, el conocimiento humano, y en el otro prevalece la divinidad, el conocimiento de Dios. Y obviamente el conocimiento de Dios al nuestro no tiene punto de comparación, ni siquiera competencia. Así que cuando nosotros estamos entrando en el camino del Señor, o estamos en el camino del Señor hace tiempo, nosotros necesitamos abandonar las prácticas que nosotros hacíamos, la manera como nosotros hacíamos las cosas. Déjame explicarte algo que yo he aprendido. Cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, que todo era perfecto, todo había sido bueno y hecho bien por el Señor, él tenía una comunión con el Padre y él había sido designado para gobernar la tierra, para dominarla, para sojuzgarla, y todo estaba perfecto. Cuando el enemigo entró al jardín, el hombre perdió ese gobierno, perdió esa autonomía, perdió ese dominio sobre la tierra. Y de hecho, a partir del capítulo 3 es donde empiezan a mencionarse una cantidad de cosas que Dios no las creó, pero que fueron consecuencia de la aceptación o del engaño en el que entró el hombre a través de lo que Satanás hizo. Entonces, eso que era tan bueno y que con solo decirlo se hacía, se convirtió en algo que tocaba sudarlo, ¿sí? Que tocaba ganárselo con el sudor de la frente, que ya era con dolor, que ya era con angustia, que ya no era lo mismo que cuando estábamos en el jardín del Edén. De hecho, el Señor Jesucristo vino para recuperar todo eso que nosotros perdimos cuando le creímos al enemigo. Entonces, cuando el hombre fue expulsado del Edén, que perdió esa comunión con Dios, que era una unidad completa, donde lo que Dios pensaba era el pensamiento de Adán, lo que Dios decía era lo que Adán hablaba, lo que Dios planeaba o creaba era lo que Adán vivía. Había una unidad, vivían uno solo ahí. Pero hubo una separación entre Dios y el hombre. Y cuando el hombre se vio solo, empezó a generar una cantidad de opciones o alternativas que le dieran respuesta a lo que él ya había perdido. Es decir, en el jardín tenía todo, pero en la tierra, cuando salió del Edén, tuvo que empezar el hombre a crear formas de ganarse la vida, formas de conseguir lo que en el Edén tenía sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo. Y al crear estas alternativas, pues obviamente son cosas humanas, son cosas que unas veces funcionan y otras veces no. Son cosas que son perecederas, son cosas que son imperfectas porque son creadas por el hombre. Todo lo que Dios creó es perfecto. Así que tenemos que volver a recobrar nuestra esencia. Es como el hijo del rey, un príncipe que se perdió y fue a dar por allá en un pueblo y se volvió un mendigo y comían de lo que le daban, de las sobras, y andaba en harapos. Pero llega alguien y lo encuentra y lo reconoce y dice: este no es el hijo del rey, hay que llevarlo nuevamente al palacio. Y cuando él va camino al palacio, él ya tiene que ir cambiando su mentalidad y dejando atrás su mentalidad de mendigo. Es como lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando él los sacó de Egipto y los llevaba hacia la tierra de Canaán, donde él prometía que era una tierra que fluía leche y miel. Una tierra de pastos, una tierra de frutos, no era un desierto, era una tierra perfecta. Él esperaba que el pueblo de Israel, de la salida de Egipto hacia Canaán, cambiaran su mentalidad, que ellos empezaran ya a dejar de pensar como esclavos, a dejar de pensar en el caldo que le daban, en el pedazo de pan, para empezar a saborear en su boca literalmente la leche, la miel, los mejores frutos de la tierra prometida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Durante todo el camino ellos habían dejado físicamente el Egipto, pero en su mente el faraón lo seguía gobernando.
Ellos seguían pensando como esclavos, todo el tiempo se quejaban. De hecho, estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, estuvieron en las puertas, que fueron unos espías a explorar esa tierra y fueron 10 de ellos y vieron gigantes, vieron anaquitas en esa tierra, sí, habían unos frutos grandísimos, de hecho cargaron un racimo de uvas entre dos porque los frutos eran muy grandes. Pero se fijaron no en los frutos, se fijaron en los anaquitas, que eran unos gigantes. Y de esos 10 espías, 8 dijeron eso no es posible, ahí no podemos entrar. Pero 2 de ellos, que fue Caleb y Josué, ellos dijeron, si nosotros agradamos a Dios, Él nos entrará a esa tierra. ¿Y de qué manera se puede agradar a Dios? Cuando nosotros pensamos como Él piensa, cuando nosotros nos unimos en el Espíritu con Él, cuando tenemos su mismo plan, cuando dejamos de pensar como piensan los esclavos, como se piensa en este mundo, como la costumbre nos ha enseñado y la tradición. De hecho, los únicos que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró. A Moisés el Señor le permitió ver de lejos la tierra prometida y fue el que él escogió para liberar al pueblo de Israel. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque Moisés no se unió en el plan de Dios, en su mentalidad. Él no se unió en la nueva vida que llevaba. No empezó a retomar su posición como príncipe en esta tierra, como rey en esta tierra y como príncipe en el reino de los cielos. Él seguía pensando según su pasado, según lo que era su experiencia, según lo que su costumbre, según lo que él sabía, según lo que había aprendido, pero no pensaba en la medida del cambio que Dios le estaba ofreciendo. De hecho, Dios le dijo, háblale a la roca. Y él la golpeó, porque ese era Moisés. Él no sabía hablar, él no sabía usar la palabra. Nosotros en la tierra hacemos muchas actividades. En el cielo o en el reino lo que se acostumbra es a usar la palabra. Porque Juan lo dice claramente que con la palabra todo fue creado y con la palabra a todo se le dio vida, llegó a existir. Entonces nosotros somos muy activistas, hacemos muchas cosas, nos inventamos cosas, hacemos mil innovaciones, 1000 proyectos. A nosotros, ¿qué nos importa lo que esté pasando en el mundo? Es decir, que no nos importe, no te estoy diciendo que seamos insensibles y que no hagamos nada por eso. Estamos aquí para cambiar el mundo, para transformar el mundo. Pero a lo que me refiero es que no nos importa, es que no nos afecte, que no cambie nuestra esencia, que no cambie el poder que hay en nosotros. Jesús dijo, ustedes pueden, si ustedes creen en mí, ustedes pueden hacer lo que yo he hecho y aún cosas mayores. ¿Realmente estamos haciendo cosas mayores? Oh, sí, yo tengo carro, tengo beca, tengo un diplomado en no sé qué, hablo no sé cuántos idiomas, mi cuenta es sustanciosa. Esas no son las cosas mayores. Cuando eso se acabe, ¿todavía tendrás cosas mayores? Así que te invito a que tomes conciencia de esta palabra y entiendas que lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor actúa a través de nosotros. Y si Él lo hace, las cosas van a ser perfectas, milagrosas. Dios te bendiga. Si necesitas oración o información de este ministerio, al final de este video vas a encontrar todos los medios a través de los cuales nos puedes contactar.